es ponente y amigo, es Andreu Vigil, es catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Forma parte de un equipo de investigación que para muchos de nosotros es el mejor equipo de investigación en psicometría que hay en este país. Trabaja junto a Pere Joan Ferrando, junto a Urbano Lorenzo. Y el perfil de Andreu es, dentro de ese grupo, desarrollador de instrumentos interesantes. Los otros hacen cosas más metodológicas, más de simulaciones, y él también, pero él, su perfil yo creo que es de desarrollador de instrumentos interesantes y sobre todo ha hecho instrumentos de evaluación de riesgos laborales, sobre agresividad, sobre personalidad, una prueba muy conocida y muy novedosa. Pero ellos están trabajando en una cosa muy interesante y yo creo que única casi en el mundo, que es en procedimientos de detección y control de la deseabilidad social y también de la aquiescencia, y por eso le hemos invitado, porque tienen un procedimiento y un sistema informatizado que lo están desarrollando para que los aplicadores de pruebas tengamos la oportunidad de aplicar los procedimientos metodológicos que ellos proponen para controlar el tema de deseabilidad. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Pues bien, buenos días. Muchas gracias por tu introducción. Creo que un poco exagerada, y lamento deciros que no sé si somos los mejores, pero ha venido el menos listo de los tres, así que haremos lo que podamos. En primer lugar, deciros que yo no estoy hoy aquí prácticamente como ponente, sino que estoy más bien como portavoz de un grupo de investigación. Entonces, por eso veis tantos nombres, porque aunque presente yo unos resultados y unos modelos, en su desarrollo, en su aplicación han participado muchas personas, entonces un poco siempre me gusta reconocer a la gente que ha estado trabajando en todo esto y quien es responsable en gran medida de algunas de las cosas que presentaré. Para empezar, me gustaría situar el problema. Igual os sorprende ver por aquí la caverna de Platón. Dices, ¿qué pinta aquí la caverna de Platón? Si recordáis un poco el mito de la caverna de Platón, pues simplemente hay unos esclavos que tan solo pueden ver las sombras de los objetos reales. Y a partir de esas sombras identificar cuáles son esos objetos. El problema es que acaban creyendo que los objetos proyectados son la realidad, eso no nos interesa, pero ya veréis que me gustan mucho las analogías y nos va a servir para hacer una pequeña analogía con el problema al que nos enfrentamos y para introducirlo. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros no tenemos unos objetos del mundo real, pero tenemos unas variables latentes que no podemos observar directamente. Es decir, no sabemos exactamente qué puntuación tiene esa variable latente que queremos observar, extraversión, estabilidad emocional, inteligencia, lo que sea, el individuo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues simplemente estas variables latentes proyectan unas sombras distorsionadas que son las respuestas de los individuos a los ítems. ¿Qué ocurre? Que ante esas sombras distorsionadas, nuestros pobres esclavos psicómetras tienen que intentar reconstruir cuál es la forma de esos objetos reales, es decir, cuál es la puntuación en la variable latente de los individuos. Ese trabajo, que es bastante complejo, pero con los modelos factoriales, con los modelos psicométricos, etcétera, etcétera, lo hacen bastante bien. Lo que ocurre es que aquí se añade un nuevo problema. Es decir, el principal determinante de esas formas reconstruidas va a ser la forma realmente de la variable latente, es decir, la puntuación de contenido del individuo. Pero el problema es que los individuos que están sujetando esos objetos presentan una tendencia voluntaria o involuntaria a ponerlos en cierto ángulo. Es decir, no lo aguantan perfectamente recto, sino que a veces hay sujetos que lo sujetan más hacia atrás, más hacia adelante. ¿Y eso qué problema implica? Pues si el sujeto, por ejemplo, nuestro amigo de Violeta, aguanta este soldado inclinado hacia detrás, la consecuencia va a ser que al reconstruir la puntuación, nuestros psicómetras van a tender a sobreestimar la puntuación del individuo en esa variable latente. También puede ocurrir, en función de cómo sujete este objeto, en que lo veamos más distorsionado, es decir, con más error. Estos son los sesgos de respuesta, es decir, el principal determinante de la puntuación del sujeto va a ser el contenido. Pero si el sujeto presenta sesgos, puede que la puntuación que obtenemos o bien tenga más error o bien esté distorsionada. Lo que tenemos que intentar es utilizar algún procedimiento para conseguir de alguna manera devolver la imagen a la que obtendríamos si no hubieran estos sesgos de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a lo que nos vamos a dedicar un poco en esta pequeña charla. Los sesgos de respuesta, los más conocidos y los con los que estamos trabajando nosotros, el primero es deseabilidad social. No voy ni a definirla porque se ha hablado lo suficiente, pero actúa
por ejemplo, ante un ítem como este. Este es un ítem del Busy Perry de agresividad. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona. Supongo que a todos nos ha pasado. Nos hemos controlado, pero ganas hemos tenido. Entonces, yo soy una persona, por ejemplo, relativamente agresiva y efectivamente de vez en cuando me he liado con alguien a tortazos. Con lo cual mi respuesta tendría que ser como mínimo, en una escala de 1 a 5, 3. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esto no está bien visto y esto me afecta a mí de tal manera que yo respondo 1, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el inicio de la distorsión cuando vamos nosotros a estimar después la puntuación en agresividad de este individuo. Pues bien, este sería el efecto de la desigualdad social. La aquiescencia, por su parte, es la tendencia a contestar de forma afirmativa ante un ítem independientemente de su contenido. La aquiescencia, además, tiene otra característica que complica todas las cosas, que es que depende, o complica bastante el asunto, y es que depende bastante de las características del ítem, pero no de lo que preguntas, sino de cómo lo preguntas en muchas ocasiones. Es decir, si tenemos ítems muy largos, muy complejos, etcétera, etcétera, es cuando es más probable que actúe la aquiescencia si yo soy una persona con esa tendencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ítem, si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago. Pues bien, imaginaros que yo no comprendo muy bien el ítem o no tengo muy clara la respuesta. Hombre, no me gusta recurrir a la violencia, pero claro, si fuera para proteger mis derechos, no sé muy bien qué haría, con lo cual yo contesto 3 porque no tengo muy claro si voy hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué ocurre? Que la aquiescencia hace que yo en realidad no conteste 3, sino que conteste 4, que me vaya hacia la parte positiva de la respuesta, ¿de acuerdo? Este es otro tipo de sesgo de respuesta. Entonces, una vez introducidos rápidamente los dos tipos de sesgo de respuesta con los que trabajamos y queremos controlar, vamos a ver un poco cómo se han controlado históricamente, de una forma muy resumida, aunque hayan más métodos. Una forma es eliminando los sujetos que tienen puntuaciones extremas. Es decir, yo a los sujetos les administro un test de seguridad social, el Marlon Crown, uno de Paulus, el que sea, y los sujetos con una puntuación superior a X, pues voy y los elimino directamente, porque tienen mucha DS y no me puedo fiar de sus respuestas. En algunos casos, incluso algunos autores han hecho la solución de, bueno, a los que tengan mucha DS le quito un par de puntos o le quito 3 puntos, pero de una forma relativamente arbitraria. ¿Qué problemas tiene esto? Pues bien, que esto no garantiza que los que no hemos eliminado no tengan DS. No van a ser los sujetos extremos, pero seguramente seguimos teniendo un problema de DS. El otro problema que tenemos es que si la desigualdad social está muy relacionada con aquel contenido que queremos evaluar, el problema que vamos a tener es que vamos a estar eliminando los sujetos extremos en ese contenido que evaluamos. Esto es muy discutible porque hay autores que defienden que realmente la desigualdad social es una característica estable de la personalidad, etcétera, etcétera. Si fuera raro esto no sucedería, pero bueno, no vamos a entrar en el tema por el tiempo que tenemos hoy. ¿Cómo se ha hecho también para controlar DS? Pues parcializando la relación entre el contenido del test y el rendimiento. Es decir, tengo un test de personalidad, quiero ver qué relación tiene ese test con la conducta, con conductas contraproductivas, eliminando los efectos de DS. ¿De acuerdo? Es decir, administro al mismo tiempo un test de DS y obtengo la correlación parcial. ¿Qué problema tiene este otro método? Pues, en primer lugar, que dificulta la obtención de puntuaciones individuales. Es decir, lo que obtenemos es cómo se relacionan dos variables cuando controlamos y no DS, pero es más difícil obtener la puntuación de un individuo. Y el otro, no vamos a entrar, es que hace algunos supuestos psicométricos que son bastante difíciles de que se cumplan. ¿De acuerdo? Este es el método que se ha utilizado tradicionalmente para ver, por ejemplo, si la desigualdad social afecta a la validez o no. Se ha visto que la correlación entre medidas de personalidad y muchas medidas del ámbito laboral se mantiene relativamente similar, controlemos o no controlemos DS. Lo cual, como veremos después, es un poco peligroso, porque simplemente recordar que la correlación depende básicamente del orden de los sujetos. Si la DS no altera de una forma muy sustancial el orden de los sujetos, la correlación se va a ver poco afectada. Pero ¿qué problema hay? Que el orden de los sujetos sí que ha variado. Con lo cual, si nosotros vamos a hacer un proceso de selección, posiblemente, si no controlamos DS, podamos coger candidatos que no son los idóneos. Después veremos un pequeño ejemplo. La aquiescencia, por su parte, se ha controlado tradicionalmente utilizando escalas balanceadas, parcial o totalmente balanceadas. Es decir, los ítems miden el contenido que nos interesa en ambas direcciones y, por lo tanto, de alguna forma se anulan, la tendencia a responder positivamente se anula, ¿de acuerdo? Al tener ítems en un sentido y en otro. Esto se puede mejorar un poco y se puede hacer simplemente con un procedimiento factorial, porque esto supone que todos los ítems tienen el mismo grado de aquiescencia
y que al contrabalancear se van a anular perfectamente. Simplemente un procedimiento factorial tendríamos que cada ítem tiene una saturación en el contenido que pretenda medir. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ítems de óperas de extraversión, hago amigos con facilidad, permanezco en segundo plano. Lógicamente el primero es un ítem que satura positivamente en extraversión, el segundo negativamente. Ahora bien, junto con esto vamos a encontrar un segundo factor en que los 2 ítems saturan exactamente igual, en la misma dirección. ¿Por qué ocurre esto si son ítems que están midiendo cosas en sentidos opuestos? Porque ahí estamos viendo la aquiescencia, la tendencia a contestar de forma positiva independientemente de lo que me pregunten. ¿De acuerdo? Pues bueno, una vez visto esto rápidamente, vamos a ver el método que desarrollaron mis compañeros Pere Joan Ferran, Durán Lorenzo y Eliseo Chico en el 2009 y es lo que estamos aplicando. Como os he dicho, me gustan las analogías y no sabía muy bien cómo explicar hace un par de años el método este de una forma rápida y que se pudiera entender. Entonces se me ocurrió el ejemplo de la destilería. No preguntéis por qué. La idea es la siguiente. Yo, en un test tradicional, tengo la matriz de correlación interítems y esta matriz, estas correlaciones están afectadas por desigualdad social y por aquiescencia. Por ejemplo, si los ítems tienen mucha DS, la correlación va a estar sobreestimada. Si los ítems tienen mucha aquiescencia, si no están revertidos, la correlación va a estar sobreestimada. Si lo están, va a introducir error en las correlaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la idea es que, ahora que está de moda el gin tonic y se añaden botánicos a las ginebras, nosotros lo que añadimos al test son unos ítems que son ítems de desigualdad social. Es decir, son unos marcadores. Normalmente con 3 o 4 hay bastante. Esto que nos permite, en primer lugar, obtener un factor de desigualdad social con esos ítems. Y una vez lo tenemos, obtener las cargas en desigualdad social del resto de ítems de contenido. Tenemos esto, podemos de la matriz de correlaciones eliminar la parte de correlación entre los ítems que es debida a DS. Y ya tenemos la primera destilación. Tenemos una matriz de correlaciones residual en la que no hay DS. Si además tenemos ítems directos y revertidos, pues podemos controlar la aquiescencia con un método similar al que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Hacemos este segundo destilado y finalmente lo que tenemos sería una matriz de correlaciones residual, una vez eliminada de esas correlaciones interítem, la parte que explica DS y la parte que explica aquiescencia. A esta matriz de correlaciones le aplicamos un método de los tradicionales, un factorial exploratorio, un confirmatorio, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tienes básicamente este método? No quería pasar. Bien, en primer lugar nos ofrece puntuaciones de contenido libres de sesgo. Cuando digo sesgo digo DS y aquiescencia, y puntuaciones ortogonales en desigualdad social y aquiescencia. Es decir, además sabemos cuánta DS y cuánta aquiescencia tiene ese sujeto, que siempre puede ser un criterio que igual nos viene bien para hacer alguna predicción. ¿Cuál es otra ventaja? Es que este procedimiento puede utilizarse tanto para hacer un test nuevo. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con el OPERAS, que es un test de Big Five, hemos trabajado con el IDAC, que es un test de agresividad directa e indirecta, hemos desarrollado el SIMAS, que es un test de madurez emocional para los adolescentes que distribuye TEA, pero también se puede utilizar el procedimiento con cualquier test, es decir, simplemente, de hecho nosotros lo hemos hecho con medidas de agresividad y de impulsividad, pero por ejemplo, coges el FFPI, le añades los 4 ítems marcadores y podrías obtener para cualquier otro test, pues bien, puntuaciones libres de DS y si tiene ítems revertidos de aquiescencia. Con lo cual no hace falta construir de nuevo todo un test para aplicar el método. Y otra ventaja que tiene es que permite hacer lo que yo llamo siempre psicometría ficción. Es decir, podemos conseguir puntuaciones factoriales a partir de la primera matriz, es decir, con DS, con aquiescencia, con todos los sesgos actuando, y puntuaciones factoriales a la salida del proceso. ¿Eso de qué nos sirve? Para comprobar si realmente, controlando DS y aquiescencia, estamos consiguiendo algo. Es decir, mejora realmente la validez, mejora realmente la selección, mejora realmente lo que sea el hecho de controlar. Esto nos lo permite saber, porque si no, yo os podría decir que nuestro método es fantástico y os lo tenéis que creer o no. De este modo podemos realmente, de alguna forma, evaluar si el método sirve para algo, funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué controlar los sesgos? Pues bien, hay múltiples motivos, pero simplemente señalo 4. Evitar elecciones erróneas en procesos de selección, atenuar los efectos del falseamiento, evitar favorecer o perjudicar a un determinado grupo y
facilitar la obtención de estructuras factoriales más simples y mejorar el ajuste del modelo. Voy a hablar rápidamente de las tres primeras por una cuestión de tiempo. La cuarta, por ejemplo, hoy el equipo de Julio ha presentado un póster que justamente iba en esa dirección. Si lo habéis visto, veréis un poco a lo que me refiero. Pues bien, cuando me invitaron amablemente a asistir a estas jornadas, bueno, pues rápidamente cogí la base de datos del Óperas. No tenemos 50.000 soldados a disposición, pero tenemos una base de datos de 10.000 con la cual jugar un poquito. Y cogí 3.000 y pico sujetos, se ve fatal, ¿no? 3.800 sujetos, ¿de acuerdo? Con datos fiables obtenidos en condiciones neutras. Lo que hice fue computar las puntuaciones sin controlar sesgos y controlando sesgos, calcular los deciles para cada puntuación y cruzar las tablas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que a mí me interesa elegir para un puesto de trabajo a los individuos que en amigabilidad o cordialidad nunca he encontrado una traducción que me guste. Yo le digo muchas veces cordialidad. Estén en el 10% superior, es decir, en el centil 10. ¿De acuerdo? Es decir, sujetos entre el 90 y el 100% superior de la población en esa dimensión. Si os fijáis, hay 169 sujetos, menos de la mitad, que utilicéis el método que utilicéis, salen en el 10% superior. Deben ser sujetos realmente muy cordiales y que tienen poca DS. Por lo tanto, cuando controlamos se queda más o menos igual. Pero si vais subiendo por la columna, veréis que sin controlar sesgos hay un montón de sujetos, la mayoría aquí, es decir, no se van los sujetos realmente a la otra punta de la distribución. Por eso la correlación, lo que decía, no queda muy afectada. Pero hay toda una serie de sujetos que a medida que vamos subiendo, vamos encontrándonos que cuando controlamos sesgos no están entre el 10% superior. De hecho, incluso hay algún sujeto muy raro que, si no controláramos sesgos, diríamos que está en el 10% superior de la población y en realidad está en el 10% inferior. ¿De acuerdo? Del mismo modo, estos sujetos que cuando controlamos los sesgos realmente están en el 10% superior de la población o de la muestra, no estamos eligiéndolos si no controlamos sesgos. Esto es lo que me refería, que aunque la correlación pueda no variar mucho, puede que los candidatos para un puesto de trabajo sean distintos. ¿De qué va a depender también? De si hay mucha DS o poca DS en ese contenido que medimos. Aquí tenéis lo mismo, pero con extraversión, que tiene menos DS. Si os fijáis, la mayoría de resultados están en la diagonal. ¿Por qué? Controles o no, como tiene poco impacto, pues nos quedamos más o menos igual. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las primeras consecuencias. Una segunda es el falseamiento. De hecho, nosotros este método no lo planteamos como método para controlar falseamiento, es decir, distorsión voluntaria. Lo que ocurre es que pensamos un día que bien, la adversidad social actúa, por ejemplo, en el caso de la agresión física, disminuyendo las puntuaciones que presentan los sujetos. ¿De acuerdo? Lógicamente, la agresividad física está mal vista, con lo cual en un test pues la gente tiende a mostrarse como menos agresivo de lo que es. El método lo que hace simplemente es, tú tienes mucha DS, por lo tanto estarás rebajando tu puntuación, simplemente te la incrementamos. Esto es en condición neutral. ¿Qué ocurre en condición no neutral? Pues bien, ocurre lo mismo en la zona derecha, no sé. Lo que ocurre es que además el falseamiento hace que los sujetos aún presenten niveles mucho más bajos de agresividad física. Lógicamente, si en un proceso de selección te hacen preguntas sobre agresividad, seguramente en el 99% de los trabajos posibles la gente va a decir que no tiene agresividad física. Lo que aprovechamos es que los ítems de DS son muy sensibles en condiciones de falseamiento. Es decir, cuando uno falsea, y falsea positivamente, normalmente lo que hace que es, lógicamente, a aquellas cosas deseables, pues contestar en la máxima puntuación. Con lo cual, el falseamiento tiene un efecto aún más grande en la agresividad reduciéndola, pero al mismo tiempo dispara la DS. ¿Eso qué hace? Que el método de control también recorte más la puntuación. Esa es la idea de alguna forma que se nos ocurrió. ¿Qué hicimos? Hicimos un experimento de faking simulado, falseamiento simulado. Lo ideal sería tenerlo en un proceso de selección, pero claro, en un proceso de selección no tenemos puntuaciones de los sujetos en condiciones neutras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cogimos alumnos que simplemente tenían que contestar un test de forma neutra, es decir, sin ninguna instrucción, o un test suponiendo que es un trabajo que les interesa mucho y para el cual quieren dar una buena imagen. ¿De acuerdo? Hicimos lo que comentábamos antes de un poco de psicometría ficción, es decir, puntuaciones corrigiendo, puntuaciones sin corregir, y comparamos resultados. Pues bien, aquí tenéis lo que ocurre
con agresividad física. Como veis, las puntuaciones cuando no corregimos, son mucho más bajas, los sujetos se presentan como mucho menos agresivos. Cuando eliminamos efectos de DS, los sujetos, sus puntuaciones son mucho más altas. Y cuando corregimos DS, la puntuación se queda igual. En cambio, cuando no corregimos, en situaciones de falseamiento, los sujetos falsean mucho más. Se muestran como mucho menos agresivos. Esto no pasa en todas las dimensiones, esta es la más extrema, seguramente. Por ejemplo, en agresividad verbal veis que hay un pequeño efecto, hay una pequeña interacción, en indirecta también, pero como mínimo el método consigue, en algunos casos puntuales, controlar el falseamiento y en otros como mínimo atenuarlo. Yo no os he dado significación porque es medidas repetidas con 300 sujetos y la potencia es elevadísima. Cualquier raya que veáis que no está totalmente horizontal es que es significativo, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, el método posiblemente no consigue eliminar los efectos, pero sí como mínimo en muchos casos atenuarlos. Aquí veis lo mismo en el caso de personalidad. Veis extraversión, que es la que tiene menos falseamiento. Si os fijáis, las dos líneas son prácticamente iguales. La distancia cuando controlamos o no controlamos es prácticamente la misma. Hay muy poco incremento cuando falseamos. Pero, por ejemplo, en responsabilidad, que hay un poco más de DS, las líneas empiezan a diverger, empieza a aparecer una interacción significativa, aunque no muy considerable. Y en amabilidad, cordialidad, o como le digamos, que es la que nosotros hemos visto en el ópera, si tiene más DS, es donde hay más efecto. Es decir, cuando no controlamos hay muchísimo más falseamiento que cuando controlamos, ¿de acuerdo? Como os decía, no pretendemos solucionar el problema. De hecho, yo no creo en métodos mágicos. Creo que la combinación de métodos es lo único que puede solucionar el falseamiento. Por ejemplo, pues, utilizar advertencias de que hay ítems para detectar falseamiento en el test, o utilizar el método que proponía anteriormente el doctor Sackett, por ejemplo, de hacer un warning si superas un cierto nivel. Pero bien, los que no han superado ese nivel también tienen DS, ¿de acuerdo? Aunque eliminemos los extremos y aquiescencia. Lo último era favorecer o perjudicar a determinados grupos. ¿Esto qué significa? Que si hay grupos de individuos que tienen niveles diferentes de DS, el problema es que en sus puntuaciones esto se va a manifestar. Es decir, si todos los grupos tuvieran la misma DS o aquiescencia, no habría problema. El problema es que a veces, si mezclamos gente de grupos diferentes o administraciones diferentes del test, nos podemos encontrar que diferencias entre grupos pueden estar reflejando en realidad diferencias en DS. Os he traído el ejemplo de la edad porque es lo que hemos visto más espectacular. Esto es la evolución de de la DS y de aquiescencia a lo largo del ciclo vital. Si os fijáis, entre los 18-37 años y la tercera edad hay un incremento de 2 desviaciones típicas. Yo me asusté porque cuando vi estas cosas no me las creo, pero vi que otros autores habían encontrado exactamente 2 desviaciones típicas. Esto es, si me permitís, una salvajada del tamaño del efecto. Es decir, es como si incrementara a lo largo de la vida de uno su CI en 30 puntos. La aquiescencia también incrementa, aunque no tanto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a verlo para ir más rápido, porque si no me parece que me voy a comer el tiempo de los ponentes del ponente que viene detrás. ¿Cuáles son las consecuencias? Y os voy a poner otra vez el ejemplo de extraversión y cordialidad. Si os fijáis, la extraversión, a lo largo del ciclo vital, presenta el mismo patrón, controlemos o no controlemos los sesgos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la cordialidad o con la amabilidad, como queráis llamarla? Si os fijáis, si yo no controlo los sesgos de respuesta, aparentemente la amabilidad va incrementándose con la edad. Aquella idea del viejecito entrañable, algunos lo han denominado incluso la Dolce Vita Effect, a este efecto, algunos autores. ¿Qué ocurre? Que cuando controlamos los efectos de DS, si os fijáis, el patrón es totalmente contrario. Es decir, no incrementa, desciende. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como amabilidad está muy afectada por DS, este incremento está reflejando este incremento de aquí. ¿De acuerdo? A eso me refería yo cuando hablaba de comparar diferentes grupos o administraciones. Por ejemplo, la aquiescencia depende mucho del nivel educativo y intuyo que seguramente también depende mucho de la inteligencia. Si tenemos sujetos con diferentes niveles educativos, en unos vamos a tener mucho más error que en otros. Por ejemplo, DS y aquiescencia también dependen del formato de presentación. Es decir, si yo administro test de forma anónima por Internet o de forma anónima en lápiz y papel, por Internet habitualmente hay menos DS. El efecto
no es muy grande, pero se produce. Aparentemente, el hecho de que los seres humanos no entreguemos el test con un papel a otro sujeto, sino que contestemos de forma anónima y delante de una pantalla, hace que tengamos menos DS. ¿De acuerdo? Y algunos otros dicen que hay un poco más de aquiescencia. ¿Vale? Pues bien, ya para acabar, simplemente señalaros cuáles son las diferencias entre trabajar con un test de estos o con un test clásico. Es decir, con un test, aunque sea un test clásico, se puede aplicar el método, más bien sería la diferencia de trabajar con un test que ha pasado por este método y un test que no. Bueno, básicamente la estructura factorial cambia un poco porque simplemente, además de las saturaciones de los ítems en los diferentes contenidos, tendréis una saturación en aquiescencia y una saturación en DS. Y la diferencia básica es que, lógicamente, no podemos sumar los ítems directamente porque si sumamos los ítems estarían contaminados por DS y por aquiescencia. Lo que tenemos que hacer es obtener puntuaciones factoriales a partir de esa matriz de correlaciones reducida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que aparentemente es complejo, a la hora de utilizar un test es muy fácil, porque simplemente lo que hacemos es que desarrollamos una hoja en Excel donde entran las puntuaciones, le das a calcular y te salen las puntuaciones con DS, aquiescencia y las diferentes dimensiones. Esto es con el IDAC, por ejemplo, ¿de acuerdo? En escala T, mete 50, desviación 10 y ya puedes trabajar tranquilamente. Es decir, aunque el procedimiento sea complejo, la utilidad es fácil. Si alguno quiere utilizar alguna vez uno de nuestros tests, pues simplemente me mandáis un correo electrónico y os mandamos el corrector y asunto acabado. ¿De acuerdo? El problema viene cuando uno quiere desarrollar un test utilizando este método. Es decir, lo que hemos visto es que muchas veces puedes desarrollar un método muy bueno, fantástico, pero no se aplica. ¿Por qué? Porque es difícil de aplicar. Es decir, si no los conocimientos no solo de estadística, sino a veces de programación elevados, en algunos programas como MATLAB, como R, etcétera, etcétera, cuesta utilizar ese tipo de procedimientos para un psicólogo aplicado, y lo encuentro lógico, ¿de acuerdo? A veces decimos que si no está en el SPSS, difícil que alguien lo utilice. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que nos hemos propuesto es desarrollar un software. De hecho, esto es la versión beta, es decir, ya empieza a funcionar, que se llama Psychological Test Toolbox, que lo que haga simplemente es que automatice este proceso. Es decir, la idea es hágase un test utilizando nuestro procedimiento en sentido do it yourself. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué permite esto? Ya os digo, es la versión beta. Simplemente lo que hace es el análisis cerrado, no permite opciones de ahora quiero controlar solo DS, solo aquiescencia, pero bueno, llevamos pocos meses trabajando y supongo que a finales de año tenemos ya una versión más o menos operativa. Simplemente se introducen ítems de contenido y marcamos qué ítems son los marcadores de DS, ¿de acuerdo? Con lo cual ya nos hace todo el análisis de la parte de eliminar DS. Si además tenemos ítems revertidos, directos y revertidos, simplemente le decimos cuáles son los balanceados, es decir, el método para estimar precisa de que primero haya un grupo de balanceado, es decir, por ejemplo, 3 positivos, 3 negativos, ¿de acuerdo? Después utilizará también el resto de ítems, pero de entrada tenemos que decirle qué ítems dejamos desaparejados. Si no queremos controlar aquiescencia, le decimos no actives la aquiescencia y ya está. Y esto nos da un output simplemente con la solución factorial, saturaciones en DS, en aquiescencia, los distintos factores y además podemos pedirle que nos calcule las puntuaciones factoriales de los individuos una vez eliminada DS y aquiescencia. Como os digo, esta es la versión preliminar. Lo que queremos con el tiempo además es que de opciones tengas la posibilidad de que genere un corrector del test automáticamente. Queremos introducir aquí también, no sabemos si con un módulo separado o en el mismo módulo, índices de person fit, pero bien, simplemente os quería mostrar un poco en lo que estamos trabajando un poco ahora, básicamente para facilitar que el método se utilice, porque si no, ya tenemos la experiencia de que métodos que aparentemente son muy buenos, si no se facilita la posibilidad de que la gente por su cuenta los desarrolle, pues muchas veces se quedan en el olvido. Os he dejado a continuación una referencia simplemente sobre la metodología y sobre algunas aplicaciones de estos tests y simplemente daros las gracias por vuestra atención.